accesorios personalizados, y el diseño del rifle era notablemente único. Simple y ergonómico, pero extrañamente elegante. Le seguían dos brazaletes de alta tecnología, equipados con pequeños cañones para disparar proyectiles, y finalmente, un par de botas con propulsores de cohetes miniaturizados. Los dragones Bermellón. Serafín chasqueó los dedos y negó con la cabeza. Tras un breve, casi imperceptible momento de confusión, recuperó rápidamente su semblante seco y serio. Así se llamaba tu equipo encubierto, ¿verdad? Recuerdo esta venta. Y si no recuerdo mal, mi gorilla se giró para mirar a Iguchi, quien observaba la colección de objetos con los ojos muy abiertos, incrédulo. Formabas parte del equipo que hizo el trato, Spinner. Ese sí, éramos yo, Shinso y Magne. Pasándose una mano atrofiada por el cabello, Spinner buscó tentativamente las botas cohete con la otra, solo para congelarse a mitad del movimiento cuando Phantasm y Ampliball dieron un paso hacia él al unísono. Dios mío, tranquilos. Iguchi les lanzó una mirada frustrada, con los brazos en alto. Solo quería verlos más de cerca. Tratemos esto como una pieza de museo, ¿de acuerdo? Redestro le dedicó a Spinner una sonrisa de disculpa. Mira, pero no toques. Nuestros técnicos han retirado todo el combustible y la munición de los dispositivos, y han eliminado cualquier componente potencialmente peligroso, pero nunca se es demasiado precavido. Longshot es un mecánico bastante talentoso, después de todo, y con la ayuda de Pandora, casi ninguna tecnología avanzada está fuera de tu alcance. Por lo que sabemos, podrían estar manipulados para activar algún protocolo oculto basado en tus firmas de ADN. En realidad, tiene razón. Henry le tragó saliva y se secó con indiferencia el sudor de la frente, intentando no estremecerse ni delatar su sorpresa. Atsume me lo contó ella misma mientras estábamos escondidos en Okinawa. Todas las armas y objetos de apoyo que vende el sindicato vienen con un programa de autodestrucción integrado, por si nuestros compradores intentan usarlos en nuestra contra o son capturados por los héroes. Puede activarse mediante una señal remota o un interruptor físico oculto conectado a nuestros códigos genéticos, pero no hay forma de saber si ya han encontrado esa función y la han anulado. Es comprensible tu cautela, respondió mi gorilla con una suave sonrisa, y estoy seguro de que Atsume se sentiría muy honrado de recibir tantos elogios del director ejecutivo de una empresa de artículos de apoyo tan prolífica como Degnerat. En fin. Se recostó en su silla y extendió las manos expectante. Supongo que ahora es cuando nos informas de que tus compradores estuvieron grabando la reunión todo el tiempo. Quizás Skeptic pueda poner el vídeo en cola. Como seguramente ya sabes, respondió Yotsubashi, devolviéndole a Midoriya una sonrisa igualmente amistosa, un campo de interferencia electromagnética generado artificialmente alrededor del lugar de la reunión les impidió hacerlo. Una medida de seguridad bastante ingeniosa, pero su testimonio presencial sobre la presencia de Spinner y Magne era todo lo que necesitábamos. La confirmación de que los misteriosos distribuidores de armas y el grupo que había absorbido a los desertores de la Liga eran la misma persona. Redestro chasqueó los dedos para indicar la revelación, luego se rió entre dientes e hizo un gesto hacia sus lugartenientes. Deberían haber visto las caras de Curious y Skeptic cuando recibimos el infieme. La sorpresa, la fascinación. Esto fue mucho antes de que se revelaran en el escenario nacional, pero decir que nuestro interés por ustedes comenzó a crecer sería quedarse muy corto. Fue realmente emocionante. Curious dejó escapar un suspiro nostálgico, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Es la misma sensación que tenía cada vez que hacía una pausa en una historia durante mi época como reportera. Es momento glorioso en el que todas las piezas encajan y finalmente puedes ver cómo todo está conectado. Inmediatamente reorganicé el equipo que vigilaba a la liga y les asigné la tarea de monitorearlos. Skeptic asintió en su dirección, con los dedos empapados y el ceño fruncido. Como mencionó el comandante supremo, su gente es muy hábil rastreando sus movimientos, pero rápidamente determinamos la ubicación aproximada de su cuartel general en Nagoya y comenzamos a catalogar a sus miembros. Bajo mi dirección, los dragones Bermellón continuaron comprándoles armas y artículos de apoyo con cierta regularidad, pero aún tardaríamos en determinar cómo los fabricaban. Y a pesar de todo este esfuerzo y atención, pasaría otro año y medio antes de que finalmente nos contactaras en Okinawa. Seraph se encogió de hombros mientras se giraba hacia Skeptic. Si de verdad te fascinábamos tanto, ¿por qué esperar? En aquel entonces, las opiniones sobre la mejor manera de proceder estaban profundamente divididas. Redestro hizo una pausa para beber su cabernet con expresión contemplativa.
Algunos preferían contactarte de inmediato para ofrecerte reclutamiento en reconocimiento del evidente talento de tu grupo. Otros deseaban exterminarte antes de que crecieras lo suficiente como para amenazar más nuestras operaciones. Lanzó otra mirada cómplice hacia Curious y Skeptic, y no hizo falta una mente deductiva brillante para que Hendle adivinara cuál de ellos había favorecido qué solución. Entonces, como ahora, vi tu potencial. Sabía que sería un trágico desperdicio eliminarte. Aún así, era demasiado pronto para acercarme a ti directamente, dadas todas las variables desconocidas involucradas. Así que tomé la decisión de observar y esperar, a ver en qué te convertirías. ¿Y qué opinas? Las comisuras de los labios de Midoriya se curvaron levemente hacia arriba. ¿De en qué nos hemos convertido? Yotsubashi hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente mientras continuaba. Podemos afirmar con seguridad que nuestra opinión sobre ustedes ha evolucionado considerablemente con el tiempo. Durante un tiempo, creímos que su grupo pretendía permanecer en la sombra, amasando su riqueza y sus operaciones, expandiéndose de ciudad en ciudad, pero sin enfrentarse jamás abiertamente a los héroes ni a la policía, sin mostrar jamás una ideología distinta a la del afán de poder y lucro. Los vimos exterminar con despiadada eficiencia a cualquier banda o traficante de armas que se les opusiera, y observamos su cruzada en la sombra contra Shigaraki y sus leales. Su asalto a su base en Kobe, por ejemplo, fue una genialidad táctica. Eliminar a los miembros más fuertes de la liga de un solo golpe y evitar bajas innecesarias en el proceso, me impresionó profundamente. No teníamos agentes lo suficientemente cerca como para obtener imágenes directas del ataque, pero las consecuencias hablan por sí solas. Otro conjunto de imágenes iluminó el monitor. Imágenes borrosas de la explosiva explosión en Kobe que arrasó un almacén aparentemente vacío. Inicialmente se creyó que se trataba de un accidente industrial. La policía tardó varios días en identificar los restos carbonizados enterrados entre los escombros como pertenecientes a Muscular y Moonfish, dos de los fugitivos más vilipendiados del país. También se descubrieron los restos de varios gnomu modificados mediante bioingeniería, y al final, nunca se identificó la causa precisa de la explosión. Carniceros detrás de la masacre de Kiyashi confirmados muertos en explosión, decía el titular principal, mientras una cámara montada en un helicóptero encuadraba sobre los retorcidos restos negros desde arriba, acordonados con cinta policial y rodeados de oficiales, héroes y trabajadores forenses. El estado del líder de la Liga de Villanos aún se desconoce. Sigo orgulloso de este, declaró Spinner, señalando la pantalla. Compres y yo fuimos quienes pusimos las cargas. Resulta que las cuchillas afiladas y los músculos grandes no sirven de nada si te incineran mientras duermes antes de poder usarlos. Una estrategia acertada y un excelente uso de la meta-habilidad de Yaoyorozu. Al menos, imagino que fue ella quien proporcionó los explosivos. Redestro volvió a limpiar la pantalla con un gesto de la mano y se giró para encarar a Serap. Y entonces, hace apenas unos meses, el golpe de gracia. La muerte de Shigaraki Tomura, la captura de Kurogiri, el fin de la Liga de Villanos. Una escena tan dramática, que irradiaba patetismo. Tu acérrimo rival yacía destrozado y derrotado en el suelo, despojado de todos sus seguidores, de toda su dignidad. Redestro se recostó en su silla frente a Serap, observando atentamente la expresión de Midoriya mientras hablaba. ¿Te sentiste bien al vengarte de Shigaraki? Por fin obtener la tan ansiada venganza por la forma en que te rechazó. Lo rechazó. Hendle entrecerró los ojos, confundido, y lanzó una breve mirada a Serap. ¿Qué significa eso? Ah, veo que nunca te molestaste en informar a tu nuevo colega. Al encontrarse con la mirada de Tobita, Redestro negó con la cabeza, decepcionado. ¡Qué grosero! Permíteme ponerte al corriente, Hendle criminal. Mientras observábamos la liga, nos dimos cuenta. Me reuní con Shigaraki unas semanas después de que Hitoshi, Mei, Neito y yo nos independizáramos. Interrumpiendo a Yotsubashi a media frase, Midoriya se giró hacia Tobita, con el ceño ligeramente fruncido. Intenté negociar una fusión entre nuestro grupo y la liga, pero me rechazó. En retrospectiva, fue una decisión impulsiva y estúpida acercarme a él. Disculpa por no decírtelo antes, pero, francamente, no me pareció relevante. Claro, lo entiendo. Con dificultad para encontrar las palabras adecuadas mientras todas las miradas se posaban en él, Tobita se aclaró la garganta y continuó con un tono más tranquilo y firme. Shigaraki ya estaba muerto cuando me uní, y hemos estado muy ocupados desde entonces. Había asuntos más urgentes que un hecho tan trivial.
Apoyo, gruñó Spinner, revolviéndose en la silla. Estuve presente cuando Tomura se reunió con él, Toga y los demás también. Pero eso ya es historia antigua, así que no intentes tergiversar los hechos, ¿de acuerdo? Iguchi lanzó una mirada lasciva a Yotsubashi. No es mi intención, respondió Redestro, levantando una mano como para protestar por su inocencia. Solo me aseguraba de que todos estuviéramos bien informados sobre el asunto. Pero volvamos a mi pregunta. Yotsubashi se giró de nuevo hacia Midoriya, con las cejas arqueadas por la anticipación. ¿Qué sentiste al matar a Shigaraki Tomura? ¿Cómo me sentí es irrelevante? Con las manos juntas sobre la mesa, el rostro de Midoriya era una máscara de perfecta calma. Lo que importa es que logré mi objetivo. ¿Y qué gol era ese? Eliminé un obstáculo. Tú mismo lo dijiste. Shigaraki estaba furioso por las deserciones de sus seguidores. Habría seguido cazándolos si no lo hubiéramos neutralizado. Si esa es la justificación que quieres usar, que así sea. Redestro se recostó en su silla y se encogió de hombros. Pero perdona mi escepticismo. Shigaraki era una molestia desagradable, aferrándose a un poder y un reconocimiento que no se había ganado, y te debemos una deuda de gratitud por tu papel en su muerte. De hecho, fue después de su fallecimiento que reanudamos las conversaciones internas sobre la posibilidad de contactarte formalmente. Aún no estábamos seguros de tus objetivos a largo plazo como organización, pero habías demostrado tu valía y habilidad una docena de veces, y muchos de mis lugartenientes estaban cada vez más ansiosos por integrar tu grupo al Ejército de Liberación. ¿Y? ¿Qué te detuvo esta vez? No creo que sea necesario recordártelo, pero repasemos los hechos, ¿te parece? Unas cuantas primeras ediciones recientes te ayudarán a refrescar la memoria, cortesía de nuestro querido Curious. Inclinándose bajo su silla, Curious tomó una pila de periódicos y los extendió en el centro de la mesa. Había 4 en total, ordenados cronológicamente de derecha a izquierda. El primero mostraba la imagen de un rascacielos derrumbado en Osaka, con humo y polvo aún elevándose de la pila de hormigón destrozado y acero retorcido. Trágico derrumbe en el centro de Osaka, proclamaba el titular, en negrita y urgente. El héroe número 9, Yoro y Musa, y varios compinches heridos, los autores siguen en libertad. La portada del segundo periódico estaba dominada por los retratos escolares de Ochako Uraraka y Todoroki Shoto, con fotos más pequeñas de Ryukyu, Nejireado, Tsuyu Asui y Oberaul junto a ellos. 2 estudiantes de la UA secuestrados por villanos. La línea superior gritaba, con un título secundario más pequeño debajo. 7 héroes Ryukyu, pasante y compañero gravemente heridos en enfrentamiento. Se cree que un grupo yakuza fugitivo liderado por Chisaki Kai está involucrado. Este fue el incidente que ocurrió el mismo día que Midoriya nos reclutó, reflexionó Tobita, frunciendo el ceño al recordar los frenéticos titulares que habían empezado a dominar las noticias poco después de que él y la Brava se encontraran con Serap. A pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, Gendle se fijó en la foto de Uraraka. En su sonrisa alegre e inocente, y sus brillantes ojos juveniles. Nunca aprobé la forma en que Midoriya trató a esa pobre chica. Metiendo un chip en su cabeza, no me atrevería a decirlo en voz alta, pero una parte de mí se alegra de que Auch lograra liberarla. Avergonzado y confundido, Tobita dejó escapar un suspiro silencioso y bebió un largo sorbo de vino, esforzándose por borrar ese pensamiento de su mente. El tercer periódico estaba dedicado a la batalla en los muelles de Niigata. Ocurrida la misma mañana que el enfrentamiento en Yokohama, el incidente había recibido relativamente poca cobertura mediática en comparación con los 2 anteriores, pero Gendle aún recordaba los detalles del evento. Múltiples yakuzas buscados detenidos en los astilleros de Niigata por Battle the Fist, 3 Mirko y 10 Lemillion, decía el titular, debajo de una imagen de varios miembros de los 8 preceptos con máscaras de plaga siendo conducidos hacia doncellas de hierro supresoras de Don. A un lado, una imagen más pequeña mostraba a Kendo Itsuka y Mirio Togata saludando con el pulgar a los periodistas, flanqueados por Mirko y Shirniuteye. Sin embargo, la segunda línea del pie de foto fue probablemente lo que atrajo la atención del Ejército de Liberación. ¿También se avistan villanos misteriosos? ¿El mismo grupo que en el incidente de Osaka? El tema de la cuarta y última portada del periódico era casi imposible de predecir. Gendle dejó escapar un suspiro silencioso mientras su mirada recorría los retratos de All Might y Aux, centrados bajo 2 palabras simples y contundentes. Tragedia nacional.
En la esquina inferior derecha de la página, una imagen más pequeña, capturada durante la transmisión en vivo del debut del sindicato, mostraba a Serap en pleno discurso mientras lanzaba su desafío a Aux. Hendle se identificó rápidamente al fondo, con las manos enguantadas en las caderas mientras miraba desafiante a la cámara. Símbolo de la paz y héroe 1, Aux, asesinado por el terrorista sindicato, proclamaba el titular que acompañaba la imagen, sin escatimar palabras para describir a los perpetradores del Día Negro. Estudiantes desaparecidos de la UA, revelados como líderes de un grupo criminal. ¿Te trae algún recuerdo? Yotsubashi se puso de pie para ver mejor los papeles y le dedicó una sonrisa a Serap mientras se dirigía a su lado de la mesa. Podemos traerte el quinto mañana por la mañana, en cuanto salga a la imprenta. Se puede decir que tu pequeño ataque a la graduación ha vuelto a poner histéricos a los medios nacionales. ¿Ah? Preguntó Serap, abriendo los ojos con curiosidad mientras bajaba la copa. Cuéntame, a menos que simplemente quieras mantenernos en suspenso un rato más. Me tienes en cierta desventaja en lo que respecta a los acontecimientos de las últimas horas. Seguro que conoces los detalles de tu propio plan. No hace falta decir que fue una escena bastante dramática. Deteniéndose justo detrás de Serap, Redestro extendió la mano y tomó el segundo periódico, con una expresión de decepción en el rostro mientras miraba la foto de Uraraka. Qué tragedia, por ejemplo, que una joven tan talentosa tuviera que morir de una forma tan espantosa. Supongo que los héroes tuvieron su premio de consolación. Pensar que Toga y Miko finalmente sería capturada. Tobita no pudo ocultar el dolor, el arrepentimiento y la sorpresa que se reflejaron en su rostro en rápida sucesión mientras Yotsubashi hablaba, y a pesar de que Midoriya le daba la espalda, Hendle tenía la persistente sensación de que Serap percibía su consternación. Sé que la muerte de Urabiti formaba parte del plan, pero ¿qué quiere decir con horripilante? Un escalofrío recorrió la espalda de Tobita y bebió otro sorbo de Cabernet. Atsume mencionó que el Chibaku podía activarse para matar a su portador casi al instante, así que supuse que sería rápido e indoloro. ¿Y qué es eso de que capturaron a Toga? Seguro que es un farol, para desestabilizar a Midoriya. Vamos, Redestro. Serap se encogió de hombros y se recostó en su silla, sin mostrar signos de angustia ante la noticia. No esperarás que defienda nuestra actuación si desconozco todas las circunstancias. Es muy posible que nos viéramos obligados a improvisar, y en cuanto a Toga, me temo que ningún plan es infalible. Menuda improvisación. Obligar a Uraraka a clavarse un cuchillo en el cuello. Y después de obligarla a usar su meta-habilidad para asesinar a su propio maestro, nada menos. Redestro negó con la cabeza mientras dejaba el periódico, apoyando una mano en el respaldo de la silla de Serap. No puedo evitar preguntarme qué hizo Uraraka Ochako para despertar tu ira con tanta intensidad. ¿Fue algo que ocurrió durante su cautiverio? ¿O quizás mucho antes? ¿Despertar mi ira? Midoriya esbozó una sonrisa y entrecerró los ojos, confundido. No entiendo a qué te refieres. No se le dio ninguna consideración especial. Era un activo para la operación, nada más. También me desconcierta un poco que digas que la obligamos a hacer algo. Seguramente explicó que se unió a nuestra causa voluntariamente a lo largo de... Oh, ahórranos las tonterías. Skeptic levantó la vista de su portátil e interrumpió a Serap en media frase, descartando el intento de explicación de Midoriya con un gesto de la mano. Es demasiado pronto para saber si los héroes se lo creyeron, pero reconozco un lavado de cerebro cuando lo veo. No estoy seguro de si usaste una versión mejorada de la meta-habilidad de Shinso o algún tipo de cóctel químico que altera la mente, pero puedo asegurarte con absoluta certeza que la chica no actuó por voluntad propia. Pareces bastante seguro de ello, respondió Midoriya, todavía sonriendo. Lo soy, porque tengo datos que me respaldan. Skeptic se inclinó hacia adelante y sonrió con suficiencia, con un ojo visible a través del hueco de su flequillo. Te llevó meses convencer a Yaoyorozu Tokoyami, a juzgar por el largo lapso entre su secuestro y sus primeras operaciones de campo. Es imposible que hayas convencido a Uraraka Ochako de asesinar a su maestro y suicidarse en nombre del sindicato en tan solo que... ¿una semana? Dejemos este punto en claro, ¿de acuerdo? Redestro juntó las manos y asintió conciliadoramente a Skeptic. Me temo que corremos el riesgo de descarrilar. Dejando a un lado el incidente de hoy, al principio estábamos bastante desconcertados por esta secuencia de acontecimientos. Señalando los papeles, Redestro levantó las manos y abrió los ojos de par en par, mostrando una exagerada confusión. Osaka, Yokohama, Niigata.
Tras 2 años de hacer todo lo posible por evitar la atención pública, por pasar desapercibidos para los héroes, de repente se enfrentaban a ellos en una batalla campal, robando descaradamente a los pupilos estrella de la UA ante las narices de los 10 mejores. Por no hablar de sus repentinas alianzas con una banda de yakuzas fugitivos y un conocido showman de internet, ninguno de los cuales sería adecuado para sus habilidades tradicionales de sigilo. ¿Qué pudo haber provocado un cambio tan radical en la filosofía operativa de su grupo? Estábamos perdidos, hasta el día negro. Oh, ¿vas a reproducir la transmisión en vivo? Mi gorilla se giró hacia el monitor con una expresión de entusiasmo en el rostro. Disfruto viéndola de vez en cuando, ya que estuve ocupado con otros asuntos durante la mayor parte de la transmisión en vivo. Sí, tu asesinato de Olmigt. Redestro asintió, acariciándose la barbilla. Toda una hazaña, infiltrarte en la UA y derrocar a la policía de Tokio como lo hiciste, pero me cautivó mucho más tu discurso inicial que las festividades del día. La forma en que tú y tus camaradas explicaron su ideología pieza por pieza, expusieron las quejas y deficiencias sociales que los impulsaron a actuar. Nos leíste tu propio manifiesto, en directo por televisión nacional. Y después de un año de observar y reflexionar, por fin te comprendí. Los ojos de Yotsubashi brillaban de alegría, el mismo brillo entusiasta que Tobita había visto en la mirada de mi gorilla muchas veces. En ese momento, supe que tenía que conocerte, hablar contigo en persona. Ustedes desaparecieron por completo del radar después del día negro, y no es ningún misterio por qué. Curious estiró los brazos y bostezó. Todos los héroes del país estaban desesperados por un pedazo de ustedes después de lo que hicieron. Y mientras la Comisión de Seguridad Pública se tambaleaba y daba conferencias de prensa para disculparse con el público, movilizamos discretamente a miles de agentes encubiertos para organizar nuestra propia búsqueda. Tuvimos suerte y logramos encontrar su pequeña cabaña en Sapporo después de una semana aproximadamente. Pero, por lo que pudimos ver, solo la mitad de su gente estaba allí, y no teníamos ni idea de dónde se escondía el resto hasta que nos topamos con ustedes en Okinawa. ¿Nos encontramos? Una expresión dubitativa cruzó el rostro de Serap. ¿Quieres decir que después de todo el esfuerzo que dedicaste a tu búsqueda, nuestro encuentro allí fue una coincidencia? El destino suele obrar de maneras extrañas, respondió Redestro, con los ojos aún brillantes de un fervor inquietante, y ya sabes lo que dicen, Serap. Las grandes mentes se parecen. Quizás podríamos decir que nuestro encuentro fue producto de una evolución convergente. De forma totalmente independiente, ambas organizaciones decidieron atacar la base de datos militar estadounidense en cadena y valorar mucho la visita del Dr. David Yeld. En cuanto a lo que sucedió después, ya mencioné que fue decisión del señor escéptico. Trágicamente, ese día me encontraba en Tokio con funciones oficiales del DENERAT. Es trágico, sí, pero es reconfortante saber que nuestro destino estaba en manos de alguien tan encantador y amigable. Mi gorilla le dedicó a Skeptic su sonrisa más amable antes de volverse hacia Redestro. Tengo mucha curiosidad por saber cuáles eran las intenciones de su organización con el doctor, pero supongo que es muy posible que usted también haya olvidado esa información. Así es, declaró Yotsubashi con un suspiro de fingida decepción. Me temo que tendrás que perdonarme mi mala memoria, Serap. Oh, claro. Mi gorilla asintió, comprendiendo, y luego volvió a tomar su copa de vino. Quizás podrías refrescarme la memoria, Skeptic. Dijiste que tus acciones en Okinawa tenían como objetivo poner a prueba nuestras capacidades, ¿verdad? ¿Cómo evaluarías exactamente nuestro desempeño? Y los puse en una situación bastante difícil, respondió Skeptic tras una breve pausa, con una concesión tan reticente como siempre. El ejército estadounidense, 2 jóvenes héroes altamente capaces, esperaba que al menos algunos de ustedes escaparan, pero supongo que se encargaron de todos con bastante eficiencia, con heridas mínimas. Yo habría ahí. Lesiones mínimas. La rabia que se había estado acumulando en el pecho de Tobita desde el momento en que se mencionó a Okinawa de repente estalló de repente. Antes de que pudiera procesar sus acciones, golpeó uno de sus puños atrofiados sobre la mesa y se puso de pie de un salto, su voz se elevó con furia mientras apuntaba con un dedo acusador a Skeptic. Te informo que tus circunstancias difíciles casi matan a la mujer que amo. Aiba estuvo postrada en cama durante días, con la mitad de sus órganos internos destrozados por las balas. Quizás todo esto te parezca una tontería, pero si no hubiéramos tenido overhaul, ella habría... Tobita se quedó en silencio, su respiración escapaba en jadeos irregulares.
En un abrir y cerrar de ojos, Fantasma apareció directamente detrás de él, con una mano presionada contra su espalda, y junto a la puerta, Amplivolt apuntó su dedo índice derecho en dirección a Hendle, con electricidad crepitando alrededor de su punta. Siéntate. Gruñó Fantasma, con su aliento caliente en el oído de Cortés por segunda vez en tantas horas. Con firmeza y cautela, Tobita obedeció, levantando ambas manos en el aire por si acaso. Al otro lado de la mesa, Redestro, Skeptic y Curious observaban y esperaban pacientemente, con expresiones completamente imperturbables ante el repentino acontecimiento. Pero si tienes a Overaul, respondió Skeptic una vez que Hendle se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Obviamente, lo tuve en cuenta. Incluso si alguien hubiera muerto en el caos, podría haberlo revivido, suponiendo que hubieras regresado lo suficientemente rápido. ¿Y sí? Tobita se detuvo a media réplica cuando Seraph se giró y apoyó su mecánica mano izquierda sobre el brazo de Hendle. Su expresión era tranquila, sus ojos compasivos, pero su agarre era firme y asertivo. Exhalando profundamente, Hendle asintió en silencio, comprendiendo, y se pasó ambas manos por su enredado cabello blanco plateado. Aguanta, solo aguanta por ahora. No dejes que tus emociones sabotee el plan de mi gorilla, sea cual sea. A su otro lado, Spinner le dio a Hendle una palmadita conciliadora en el hombro, y Tobita le devolvió el gesto con la misma moneda. Mientras tanto, Fantasma y Amplivolt habían regresado a sus puestos tras un gesto de despedida de Redestro. Como decía, continuó Skeptic, respondiste a la prueba con una eficiencia satisfactoria. El comandante supremo quedó impresionado con tu desempeño y aprobó mi solicitud de conseguir a un miembro de tu organización como palanca para las negociaciones previstas. Que saliéramos con dos fue pura casualidad. Ya veo, respondió Seraph, con una mano en la barbilla. Qué mala suerte para nosotros, entonces. Independientemente del número, interrumpió Redestro, con un gesto de desdén, esto no era solo una forma de ganar influencia. También era otra prueba. Después del Día Negro, estábamos satisfechos con su ideología y su habilidad para planificar operaciones complejas. Después de Okinawa, también estábamos más o menos satisfechos con su capacidad de improvisación, para adaptarse a obstáculos inesperados. Redestro contaba con los dedos mientras enumeraba las fortalezas del sindicato, que ahora sumaban 3. Pero aún queríamos saber cuán fuertes eran los vínculos internos entre sus miembros. ¿Cómo responderían si uno, o en este caso, 2, de los suyos fueran secuestrados? También supusimos que sería una forma conveniente y rápida de convocarlos. Una vez que llegaran para negociar su liberación, les habría dado este mismo breve discurso y las verdaderas negociaciones habrían comenzado. Dadas todas las pistas, el señor Skeptic y yo confiábamos en que podrían localizarnos en un día o dos como máximo, pero... Yotsubashi se inclinó hacia adelante y abrió mucho los ojos, sonriendo mientras examinaba la expresión de mi gorilla. Imaginen nuestra sorpresa cuando transcurrió una semana entera en silencio. Y durante ese tiempo, continuaron con sus operaciones habituales, nada menos. Incluso asaltaron la ceremonia de graduación más vigilada del país. Sabíamos que nos encontrarían en menos de 24 horas. Fue entonces cuando detectamos por primera vez los intentos de la Brava de violar el sistema de seguridad interno de este edificio. Con eso en mente, fue difícil no sentirse un poco insultado. Yotsubashi suspiró y negó con la cabeza en señal de desaprobación, señalando los dedos faltantes de Hendle y Spinner. Y me temo que el señor Skeptic puede haber descargado parte de su frustración con sus pobres amigos. Si hubieran pasado 1 o 2 días más sin respuesta, estaría considerando colocar los dedos de Tobita Eguchi fuera de sus diversas escenas del crimen y del cuartel general. Un gesto bastante macabro, pero claramente necesitábamos hacer algo para llamar su atención. Al menos conocen el cuartel general, que no son muchos. Spinner soltó una risita ronca, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Se esforzaron por doblegarnos, jefe, pero no hablamos. No consiguieron nada de nosotros. Sabemos lo suficiente como para destrozar tu organización si es necesario, replicó Skeptic, con una vena de la sien visiblemente hinchada al pasarse la mano por el flequillo. Los interrogatorios tenían un propósito diferente. En lugar de presumir de lo bien que los soportaste, pensaría en preguntarle a tu jefe por qué te dejó pudrir durante 7 días cuando sabía exactamente dónde estabas después de solo uno. Al oír eso, Tobita frunció el ceño instintivamente, y las dudas volvieron a atormentarlo. Las mismas dudas que lo habían atormentado durante gran parte de su cautiverio. Mi gorilla no lo niega.
Lo sabía, y decidió dejarnos aquí todo este tiempo. Pero debió de ser parte de alguna estrategia, ¿no? Estoy seguro de que esperó por una buena razón. Debió de haberla. A su izquierda, incluso Spinner parecía algo desanimado por las palabras de Skeptic. Cuando Midoriya se giró para mirarlos unos momentos después, su expresión comprensiva indicó que era muy consciente de sus preocupaciones. No se preocupen, caballeros, cuando la Brava descubrió su ubicación, todos queríamos liberarlos cuanto antes, pero les habría perjudicado a ambos lanzarse ciegamente a las manos enemigas sin evaluar primero la situación con cuidado. Seraph señaló a Red Destro, recuperando lentamente su sonrisa. En aquel momento, aún sin conocer las intenciones de nuestro amable anfitrión, Pandora y yo temíamos que todo esto fuera una trampa, una forma de atraerme a mí o a los demás fundadores a la fortaleza enemiga para atraparnos o eliminarnos. Incluso en el mejor de los casos, suponiendo que sus captores estuvieran dispuestos a negociar de buena fe, era obvio que pretendían usarlos como palanca. Si intentaban imponernos exigencias irrazonables y nos negábamos, sus vidas correrían un grave peligro. Spinner asintió, entendiendo, y Hendle también se sintió un poco más tranquilo. Sí, claro, tengo que verlo desde su perspectiva. Tiene razón, después de todo, admitieron que querían que Seraph nos siguiera hasta aquí. Con todos estos factores en mente, los fundadores decidieron por unanimidad intentar una operación de rescate encubierta antes de cualquier intento diplomático. Si lográbamos liberarlos y eliminar la influencia del Ejército de Liberación, el sindicato estaría en una posición mucho más fuerte para cualquier negociación, y ambos estarían a salvo. Y para llevar a cabo adecuadamente una operación tan delicada, necesitábamos tiempo para planificar y una distracción suficiente para atraer la atención de nuestros enemigos el día de la operación. Nuestro asalto a la ceremonia de graduación de la UA parecía perfecto para ello. Toda esa espera y planificación, ¿y a dónde te llevó? El ceño fruncido de Skeptic se había transformado en una sonrisa altiva. No cambiaste nada. Al final, sigues aquí, y aún los tenemos a ambos. Midoriya amplió su sonrisa y se reclinó en su silla. ¿Qué puedo decir? Valió la pena intentarlo. Y gracias a Chaudron, ahora puedo hablar libremente contigo todo el tiempo que sea necesario, mientras el otro yo sigue al frente de los asuntos del sindicato. No es lo ideal, pero es un acuerdo satisfactorio. Me inclino a estar de acuerdo, intervino Red Destro, bebiendo otro sorbo de vino. Copiar y duplicar. Una combinación de meta-habilidades tan poderosa, considerando que Monoma carece del bloqueo mental que parece aprisionar a Uba y Gawara. Si alguien más sanguinario, como Shigaraki, por ejemplo, hubiera controlado el sindicato, esos dos solos podrían haber arrasado esta torre con una horda infinita de combatientes, abrumado nuestras fuerzas por su superioridad numérica y asestado un golpe demoledor a nuestras operaciones. Luego está Longshot, inventor pródigo y tirador impecable a 5 kilómetros de distancia. Carmilla, la infiltrada y asesina perfecta, dotada de un talento natural para el sigilo, además de su metamorfosis. Synapse, una agente de contrainteligencia sin igual, capaz de convertir incluso al más fiel de sus enemigos en una marioneta sin mente. Mientras Yotsubashi hablaba, los rostros de los miembros del sindicato a los que hacía referencia comenzaron a aparecer en la pantalla, seguidos de una letanía de detalles y estadísticas que abarcaban desde su fecha de nacimiento y grupo sanguíneo hasta sus debilidades en combate. Enfrentamientos cuerpo a cuerpo o cuerpo a cuerpo si es posible, decía la entrada de Shinso. No hables con Synapse bajo ninguna circunstancia y evita el contacto visual si es posible. Se sospecha que posee mejoras de activación visual secundaria. Y, por supuesto, no olvidemos a nuestra querida Pandora, la verdadera identidad de la fábrica que una vez creímos que poseías. Red Destro soltó una risita contenida al ver la imagen de Yaoyorozu llenar la pantalla, y luego volvió a mirar a Curious. Fue una verdadera molestia hoy, ¿verdad? Si no recuerdo mal, te has interesado mucho por ella. Pandora me planteó un reto fascinante, respondió Curious, sonriendo mientras se tocaba con la mano las vendas que le cubrían la mejilla izquierda. La niña rica y consentida convertida en revolucionaria, con una mente brillante y una meta-habilidad capaz de doblegar a una nación. Más que nadie en el sindicato, mi instinto me dice que esconde la historia de su vida bajo esa apariencia recatada y correcta. Chitose dio un sorbo a su vino y dejó escapar un suspiro de añoranza. Es una pena no haber podido hablar más tiempo con ella hoy, pero bueno, confío en que tendré la oportunidad tarde o temprano. Curious le guiñó un ojo a Seraph, y Hendle sintió un escalofrío en la espalda.
Puede que sea muy hábil para ser encantadora, pero es igual de sanguinaria que los demás cuando las cosas se ponen feas. Espero que Midoriya no la subestime. Una chica fascinante, sin duda, coincidió Redestro, asintiendo, dotada de una de las meta habilidades más poderosas y versátiles que hemos visto. Y al igual que Monomai Tuice, me atrevería a decir que podría haber destruido este edificio, esta ciudad entera, si así lo hubiera deseado. Seguro que te ha pasado por la cabeza más de una vez. Yotsubashi fijó la mirada en Midoriya, entrecerrando los ojos. Las cosas terribles que podía crear, si se le daba la orden. Unos pocos gramos de la molécula correcta, colocados en el mecanismo adecuado, y podría convertirse en una diosa de la destrucción, la mujer más peligrosa del mundo. El silencio reinó por un largo instante. Gendle sintió otra gota de sudor frío recorrer su sien al tiempo que las imágenes evocadas por la descripción de Redestro pasaban por su mente. No, Pandora jamás aprobaría semejante uso de su don. Negó con la cabeza, apartando ese pensamiento de su mente. Al fin y al cabo, ella hace todo esto por una causa noble, no por la destrucción sin sentido. Pero, al igual que el propio sindicato, no son solo sus capacidades innatas las que nos han llamado la atención. Posee convicciones, una filosofía concreta y una visión lúcida de los fallos del sistema actual. Los mismos fallos que Destro intentó corregir y que nosotros corregiremos en su lugar. Redestro hizo una pausa y respiró profundamente, su sonrisa se desvaneció mientras su expresión se volvía seria, su tono sincero. Una vez, creímos que no eran más que niños imprudentes, que ejercían un poder inmerecido para fomentar la venganza y la avaricia. Nos han demostrado que estábamos equivocados. Pero aún así, me gustaría que me lo dijeras con tus propias palabras, Serap. ¿Qué futuro desea crear el sindicato? ¿Qué mundo construirías si tuvieras la oportunidad? Siguió otro silencio tenso. Tobita no pudo apartar la mirada del rostro de Midoriya mientras fruncía el ceño en silenciosa contemplación. Era difícil determinar con exactitud cuántos segundos habían transcurrido, pero la voz clara y segura de Serap pareció resonar por la sala cuando finalmente habló. No todos los hombres son iguales. Aprendí esa lección hace mucho tiempo, pero durante muchos años me negué a aceptarla del todo. Hice todo lo posible por seguir las reglas del sistema defectuoso que me presentaban, con la ingenua esperanza de que, si me esforzaba lo suficiente, la sociedad me recompensaría por mis esfuerzos. Creía con fervor que, una vez que el mundo viera mi valor, haría lo correcto, lo justo, y me elevaría de mi miserable y mundana existencia a la vida de un héroe, la vida que merecía, la que me había ganado. La deseaba con todas mis fuerzas, la anhelaba con cada fibra de mi ser. Sin duda, si lograba que lo reconocieran, sería suficiente, ¿no? Por un breve instante, algo parecido a un dolor y una frustración genuinos se filtró en la voz de Midoriya, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Era la primera vez que Tobita lo veía hablar con tanta franqueza y emoción desde el día negro. Con cada frase, sentía que escuchaba con mayor atención. Pero no lo fue, continuó Midoriya, exhalando divertido y exasperado. Fui rechazado por aquellos a quienes admiraba, mi vida dedicada fue despreciada y desestimada. Poco después, tuve una epifanía. Si el sistema actual se niega a darme el respeto y el estatus que sé que merezco, si intenta alejarme, entonces la única opción lógica es cambiar el sistema, arrebatarme ese estatus por la fuerza y demostrar de primera mano la naturaleza defectuosa del conjunto de reglas actual. Con el tiempo, conocí a muchos que sentían lo mismo. Hombres y mujeres que habían sido rechazados por el mismo sistema que me había desdeñado, marginado o explotado. Serapa sintió hacia Spinner y luego señaló la imagen de Yaoyorozu en la pantalla. Otros, como Pandora, pudieron vivir cómodamente dentro de la estructura existente, pero reconocieron la urgente necesidad de un cambio. Al final, todos compartimos la misma aspiración. El deseo de cambiar por cualquier medio necesario. Por cualquier medio necesario. Tobita sintió que sus ojos se abrían de par en par instintivamente mientras Midoriya se detenía a respirar, con el corazón latiendo febrilmente en su pecho. ¿Es ese realmente mi deseo? A pesar de sus mejores esfuerzos por concentrarse en el asunto en cuestión, las palabras de Midoriya sobre el rechazo y la desesperación habían desenterrado recuerdos de un pasado que Tobita prefería mantener sumergido profundamente bajo la superficie. Imágenes y sensaciones familiares inundaron su mente, cada una apuñalando su corazón como una daga. El autobús regresa a casa tras haber reprobado los exámenes de licencia provisional. 1, 2, 3, 4. Sentado solo al fondo del aula, sus compañeros celebraban su logro.
Takeshita, coreaban, alzando al chico en hombros en reconocimiento a su puntuación perfecta. Takeshita. Takeshita. El espantoso golpe sordo del cuerpo del limpiador de ventanas al impactar contra el pavimento, un crescendo de huesos crujiendo, seguido de un grito desgarrador de dolor cuando su plataforma cayó sobre él. Las miradas silenciosas y horrorizadas de los demás transeúntes, que le perforaban la nuca, luego las manos ásperas de los paramédicos, que lo apartaron a empujones para acudir en su ayuda. Obstrucción a las obligaciones oficiales de un héroe, declaró el policía, con las manos en las caderas. Sus ojos, llenos de desprecio y asco, mientras empujaba a Tobita a la parte trasera de su patrulla, a la vista de la multitud que lo abucheaba. El fuerte golpe del control remoto del televisor contra la nuca, lanzado de la mano de su madre mientras sus gritos estridentes se superponían con los gritos más graves de su padre. Le habían dado 10 minutos para empacar. No podía soportarlo más, dijeron. Fracaso, fracaso, fracaso. La expresión confusa de Takeshita, su mirada sin ningún atisbo de reconocimiento. ¿Quién eres tú? Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero Tobita parpadeó para contenerlas, obligándolo a volver a concentrarse en Midoriya. Lo mismo, Lo sospechaba, pero nunca me di cuenta de que él. El sindicato es la encarnación de ese sueño compartido, declaró Serap, con los brazos extendidos mientras su voz clara y segura interrumpía los pensamientos dispersos de Hendle. Durante 2 años, nos ocultamos, amasamos poder, talento y riqueza, todo preparándonos para los acontecimientos que se desarrollan ante sus ojos. Pieza a pieza, hemos comenzado a desmantelar los pilares deteriorados de la estructura actual, a derribar los cimientos corruptos y purulentos del culto a los héroes que ha envenenado a este país durante siglos. Ahora, las palabras de Serap se habían vuelto más familiares. Los recuerdos de su debut público bajo los cerezos en flor en Shikoku se adueñaron de la mente de Tobita, de observar con asombro a Midoriya y a los demás fundadores mientras explicaban las fallas fatales de una sociedad obsesionada con los héroes en términos concisos pero elocuentes. Los clips de su transmisión en vivo circularon ampliamente por la red en los días posteriores, antes de que la censura del gobierno bloqueara la mayoría. Como recordó Tobita, el discurso de Pandora había sido el siguiente más popular después del discurso principal de Serap, acumulando más de 10 millones de visitas y dotándola de un grupo devoto de fans, principalmente hombres jóvenes. Un meme popular que circuló en los días posteriores al ataque hacía referencia a los atributos más femeninos de Yaoyorozu como supuesta prueba de la superioridad del sindicato. Sé que tú, de entre todos, no necesitas que te lo recuerden, continuó Serap, señalando a Redestro con la cabeza, pero nuestras leyes, costumbres, tradiciones, el gobierno usa todas estas construcciones artificiales para dirigir las acciones de la población y asegurar su dominio continuo. Bajo su mirada siempre vigilante, permiten que esta sociedad se desarrolle solo por los caminos que desean y silencian rápidamente cualquier voz disidente. Gracias a ellos, seguimos atrapados en un estado de decadente estancamiento. Llaman villanos a quienes buscan el cambio, mientras que quienes defienden el statu quo son héroes. Midoriya contuvo una risa y se secó una lágrima de diversión del rabillo del ojo. Ingeniería social en su forma más simple. ¿Qué ciudadano honesto podría denunciar al gobierno cuando sus agentes son retratados como puros e incorruptibles ejemplos de virtud? El logro más astuto y perverso de nuestros líderes actuales fue convencer a la gente de que el mundo es blanco o negro. El sindicato existe en tonos de gris. Al otro lado de la mesa, Redestro asintió en silencio, mostrando comprensión, aunque su expresión permaneció inescrutable. Manteniendo un respetuoso silencio, tomó un sorbo de vino mientras Serap dejaba escapar un suspiro y se detenía a reflexionar. Por supuesto, la estructura ya se estaba desmoronando mucho antes de nuestra llegada, al borde del colapso. Lo único que hemos hecho es contribuir al proceso, acelerar lo inevitable. Ya lo oyeron de Pandora en su discurso sobre la economía. Este país estaba a solo años de la ruina financiera mucho antes de que el sindicato entrara en escena. Midoriya entrecerró los ojos y sonrió. Piensen en nosotros como agentes de la entropía, no como sus amos. Algo en el tono de Midoriya envió otro escalofrío por la columna de Hendle. Si sentía miedo o reverencia o algo completamente distinto, era difícil decirlo. Y una vez completada la demolición, llegará el momento de reconstruir. Los hombres no nacen iguales, pero pretendemos crear un futuro donde todos gocen de igualdad en el único sentido posible. Igualdad de oportunidades.
Un futuro en el que cada individuo tenga el derecho absoluto de moldear su vida como le parezca, sin las leyes y restricciones opresoras que el gobierno usa para mantener a la población dócil y maleable. Sin la inflada institución de los héroes, que sofoca y sofoca cada aspecto de nuestra sociedad. Si alguien desea mejorar su vida, elevar su posición social, obtener más riqueza, será libre de lograrlo mediante su propia capacidad e inteligencia, por cualquier medio necesario. Ninguna ley lo detendrá, ninguna tradición frenará sus ambiciones. Con el tiempo, los individuos más fuertes, inteligentes y capaces ascenderán naturalmente a la cima, y en lugar de la corrupción y el nepotismo que infectan nuestras instituciones ahora, tendremos una meritocracia en el sentido más estricto de la palabra. El silencio volvió a invadir la sala, y todas las miradas se posaron de nuevo en Redestro, esperando su respuesta con gran expectación. Yotsubashi tenía las manos juntas sobre la mesa, con el rostro sumido en una profunda contemplación. Tras unos instantes de tensión exasperante, comenzó a hablar, con los ojos empañados. Es un sueño hermoso, de verdad. Y nada incompatible con nuestra visión de la liberación. La filosofía del sindicato, su destreza, su habilidad técnica, a pesar de su transgresión de esta tarde, han demostrado que su organización es admirable. Levantándose de nuevo de su silla, Redestro se ajustó la corbata y juntó las manos a la espalda. En mi calidad de comandante supremo, me gustaría extender una invitación formal al sindicato para unirse al ejército de liberación de Meta. Hendle se quedó boquiabierto de la sorpresa, y a su lado, Spinner parecía igualmente estupefacto. Junto a Redestro, Skeptic se había sonrojado de indignación, con las manos apretadas en puños mientras luchaba por no protestar. Curious, en cambio, parecía genuinamente intrigado. La expresión de Serap, sin embargo, seguía siendo de piedra. Tranquila, fría e inmutable. Cuando finalmente respondió unos instantes después, fue con una sola palabra. ¿Pero? Yotsubashi soltó una suave risita, seguida de un largo suspiro. Una sonrisa compasiva se dibujó en su rostro y frunció el ceño. Pero en efecto. Tienes razón al asumir que mi oferta tiene condiciones. Dada tu familiaridad con los escritos de Destro, estoy seguro de que conoces bien el capítulo 5, sección 2. Redestro se aclaró la garganta un momento y luego comenzó a recitar el verso en cuestión. Su tono estaba cargado de respeto y piedad, como un predicador leyendo un libro sagrado. Los sin meta merecen nuestra compasión, no nuestro desprecio. Ven la ola de cambio que arrasa a la humanidad y, en el fondo, saben que son una especie en extinción, destinada a ser reemplazada por nuestra especie superior. Nos atacan solo porque temen lo inevitable. Pero no permitan que su corazón se oscurezca por quienes exigen su exterminio, como ellos han buscado exterminarnos a nosotros. La selección natural los introducirá silenciosa y firmemente en los anales de la historia, tal como extinguió al Neandertal para dar origen al Homo sapiens. Hasta que llegue ese momento, sin embargo, no se les debe permitir que devuelvan a esta nación al pasado, ni que ayuden a liderar la lucha por la liberación. Es nuestra responsabilidad con nuestros hermanos, vivos y no nacidos, derrocar a los sin meta de las posiciones de poder, pacíficamente si es posible, por la fuerza si es necesario. Siguió otro silencio. Hendle no podía apartar la mirada de Serap, con el corazón latiéndole con fuerza. Por lo que he podido deducir, su falta de peculiaridad es un tema bastante personal para él. He hecho todo lo posible por no mencionarlo. Pero por muy grave que sea este insulto, no perdería la paciencia ahora, no después de haber llegado tan lejos. Le aseguro que siento un gran respeto por su liderazgo, señaló Redestro con su copa de vino en dirección a Serap, sacudiendo la cabeza con aparente arrepentimiento. Ha hecho un trabajo espléndido guiando al sindicato hasta ahora, a pesar de su discapacidad. Pero si su organización se une a nuestra causa, me temo que debemos insistir en que renuncie a su cargo. El miedo comenzó a invadir la mente de Hendle al oír las palabras de Redestro, reemplazando la conmoción y la euforía que la habían llenado momentos antes. Miedo a que lo ataran a una silla para más interrogatorios en cuestión de una hora, dependiendo del estado emocional de Midoriya. Su vida, la de Spinner, el futuro del sindicato. Todo dependía de la respuesta de su líder. Una solitaria gota de sudor recorría el puente de la nariz rota de Hendle, colgando un instante en la punta antes de caer sobre la mesa. Midoriya, por su parte, se llevó la copa de vino a los labios y bebió un sorbo lento y constante. No mostró signos visibles de enojo ante la exigencia de Yotsubashi. Respiraba con normalidad, su expresión era serena y sus ojos mostraban más aburrimiento que ira.
Bueno, no puedo decir que no me lo esperaba. Serap alzó la mirada hacia Redestro y sonrió. Su voz tenía un ligero matiz de decepción, pero nada de la ira y la furia que Henry temía que pudiera mostrar. Pedirte que te liberes de un dogma centenario que te ata los tobillos solo por mí sería mucho pedir, después de todo. Continúa, ¿cómo imaginas que un neandertal tan lamentable como yo encaja en tu visión? ¿Quizás fregando los suelos de Degenerat como parte del personal de limpieza? Las palabras de Destro son bastante duras, admitió Redestro con un suspiro, pero totalmente comprensibles, dada la época en la que vivía. No nos confundas con los idiotas míopes que te negaron la vida a la que aspirabas. Reconozco el talento y la pasión cuando los veo, incluso en un cuerpo sin metacuerpo. Yotsubashi se llevó una mano a la barbilla, sumido en sus pensamientos por unos instantes. Si se había sentido ofendido por la descripción negativa de Midoriya de la filosofía de Destro, no se le notó. Cede el control del sindicato a uno de tus asesores Pandora o Synapse, quizás para que lidere la organización durante el proceso de transición. En reconocimiento a tu habilidad e intelecto, estoy dispuesto a ofrecerte un puesto como asesor táctico una vez que el sindicato se haya integrado completamente en el Ejército de Liberación Meta. Un 20% de la población permanece sin Meta. Podrías desempeñar un papel clave en nuestra labor de acercamiento a ese grupo demográfico después de la Revolución de Liberación. ¿Y qué implicaría exactamente nuestra integración completa? Midoriya dejó su vaso y señaló a Henley y Spinner. Espero que no más dedos amputados ni huesos rotos. Cielos, no. Redestro parecía genuinamente horrorizado, llevándose una mano al pecho con consternación. Serían miembros de pleno derecho de nuestra causa, no potenciales agentes enemigos. Tras un período de transición para familiarizar a sus miembros con nuestros procedimientos e ideología, se distribuirían entre nuestros diversos grupos de operaciones según sus áreas de especialización. Longshot y Pandora, por ejemplo, destacarían en la división de I+D de Degenerat, donde les daríamos rienda suelta para diseñar y construir lo que desearan. La Brava probablemente se asociaría con Skeptic en nuestro equipo de propaganda, mientras que Synapse sería perfecto para la división de espionaje, y así sucesivamente. Todos los metapoderes de sus miembros se aprovecharían al máximo, se lo aseguro, y tendrían abundantes oportunidades de ascender en nuestras filas. No es una propuesta descabellada, pero han pasado los últimos 2 años trabajando en equipo, aprendiendo a complementar sus debilidades y fortalezas. Midoriya frunció el ceño y se cruzó de brazos. Su efectividad probablemente disminuiría significativamente si los desmantelaras y los dispersaras por todo tu ejército. Los detalles de la transición son negociables, por supuesto. Redestro entrecerró los ojos y sonrió. Estoy seguro de que podrías ofrecernos algunos incentivos adicionales si deseas mantener tu equipo intacto. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría aclarar que, para avanzar en esta conversación, tendrás que confirmar tu disposición a unirte a nosotros. No tengo intención de pasar los próximos días regateando, solo para ser rechazado al final. También hay varias líneas que no estaremos dispuestos a cruzar. Yotsubashi se inclinó hacia adelante sobre la mesa, apoyándose en una mano mientras sostenía 3 dedos con la otra. Primero, debes renunciar a tu puesto, como te expliqué. Me temo que la palabra de Destro no es negociable. Segundo, cuando llegue el momento de rebelarnos, el próximo líder del sindicato debe hacer una declaración pública de lealtad al Ejército de Liberación de Meta. Y tercero, debes entregarnos el control de las instalaciones y recursos restantes, incluyendo todos los discos duros y el armamento. No podemos permitir que los nuevos miembros mantengan sus propios escondites y armerías secretas. Serapa sintió en silencio, claramente perdido en sus pensamientos también, luego juntó las manos e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Y, hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si rechazara su oferta excepcionalmente generosa? Redestro dejó escapar un largo suspiro y se pasó una mano por la sien. Bajo las yemas de sus huesudos dedos, la sombría marca de nacimiento de Yotsubashi danzaba amenazadoramente en su frente por unos instantes, solo para desaparecer con la misma rapidez con la que él respondía. Me temo que la guerra. Si el sindicato no se une a nosotros, me temo que su destrucción será la única opción. Una vez más, Redestro esbozó su sonrisa más comprensiva, encogiéndose de hombros con decepción. La coexistencia podría haber sido una opción antes del día negro, pero desde entonces te has vuelto demasiado conocido para el público. Lo suficiente como para ser un rival si te niegas a ser nuestro aliado. El sindicato se convertiría en mártires, nobles sacrificios que allanarían nuestro camino al poder.
La lucha sería feroz, y tras los sucesos de hoy, no dudo de que nuestras pérdidas serían enormes, pero el líder de la revolución para rehacer esta sociedad retorcida debe llevar el nombre de Destro. Espero de verdad que las cosas no lleguen a eso, Serap, pero si no aceptas mis condiciones, no me quedará otra opción. Ah, bueno, si no tuvieras opción, no se te podría culpar, ¿no? Mi gorilla respondió a la fingida decepción de Yotsubashi con una falsa compasión, su expresión la imagen perfecta de la empatía. Pero algo me ha quedado bastante claro al escucharte pontificar. Desde el momento en que nos sentaste, te has esforzado al máximo para convencernos de que tienes toda la influencia en esta situación. Todos esos vídeos que nos mostraste, el audio grabado de Toga y Mirko, las indirectas insinuaciones de que estás vigilando a nuestros miembros e instalaciones. Todavía imitando el tono y el lenguaje corporal de Redestro, Serap pasó una mano por su propia frente e igualó el encogimiento de hombros decepcionado de Yotsubashi. Aunque impresionante, ha sido un esfuerzo bastante transparente para demostrar la fuerza y las capacidades de su rama de vigilancia, para crear la impresión de que su ejército puede verlo todo y oírlo todo, que sus fuerzas podrían aniquilar al sindicato en un abrir y cerrar de ojos si usted lo ordenara. Pero seamos honestos. ¿De verdad sería tan fácil? Mi gorilla se inclinó hacia adelante, con una suave sonrisa en sus labios mientras miraba fijamente a Yotsubashi. No nos insultemos mutuamente, Redestro. Has elogiado mi inteligencia táctica varias veces. ¿Crees que el verdadero Serap sería tan estúpido como para no tener planes de contingencia en caso de un conflicto total? ¿De verdad dudas de que haya preparado un contraataque? Nos dejaste rastrearte hasta este pueblo, hasta este edificio, y prácticamente nos dijiste que Degnerat y Feel God Incorporated eran tus empresas fachada. Incluso estás al tanto de los intentos de la Brava de vulnerar tus sistemas, y aún así pareces creer que tienes la sartén por el mango. Por un instante, pareció que mi gorilla se contenía para no reír. Sus ojos brillaban de diversión mientras se pasaba los dedos por sus rizos verdosos. Ahora, como antes, Tobita estaba paralizado por la vista. Su cuerpo estaba paralizado, y sus ojos se negaban rotundamente a mirar a la izquierda para observar las reacciones de sus rivales. Sumergiéndose en el tenso silencio con una visible y catártica diversión, Serap se recostó en su silla y bebió un sorbo de vino con lentitud antes de continuar. Bueno, permíteme corregir esa suposición. Llevamos varios días con paquetes anónimos listos para entregar a los principales medios de comunicación y agencias de héroes, repletos de pruebas contundentes sobre la existencia y las actividades de tu pequeña sociedad secreta. Dudo que tus tropas sean capaces de dar caza y destruir al sindicato mientras tu cuartel general está siendo invadido por Besgianist, Ganorka, Battle de Fist y Mirko. Si solo 3 de mis agentes fueron capaces de causar todo este caos, ¿cómo crees que te iría contra unas pocas docenas de los héroes más fuertes del país? Haciendo una pausa para dejar escapar un suspiro exagerado, Serap sacudió la cabeza e hizo un gesto hacia las paredes y ventanas de la habitación. Puede que el sindicato no pueda tocarte directamente, gracias a este pequeño y encantador campo de interferencia que has creado, pero podríamos derrocar al resto de tu imperio en un día, si fuera necesario, y ningún espía, teléfono intervenido o amenaza velada podría detenernos. No importa cuántos soldados nos envíes en medio del caos, no importa cuántas de nuestras bases saques, nunca podrás terminar el trabajo, no mientras tengamos a Kurohiri, una ruta de escape garantizada desde cualquier parte del mundo. Así que, por favor, mi estimado comandante supremo, y mi gorilla extendió los brazos con las palmas hacia arriba. Estoy totalmente a favor de negociar, pero no finjas tenernos acorralados. En lugar de responder de inmediato, Redestro comenzó a caminar de vuelta hacia las ventanas. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse. Su opaco disco rojo se hundía tras las bajas montañas que rodeaban Ciudad de Ica, y las nubes dispersas en el cielo se habían iluminado con un brillante resplandor dorado anaranjado. ¿Juegas al póker, Serap? Yotsubashi se giró hacia la mesa con una sonrisa afable. La marca de estrés se le había extendido por la mitad de la frente, pero su progreso parecía disminuir poco a poco. Si no juegas, deberías intentarlo. Tienes un talento natural para farolear. Mi gorilla exhaló con diversión sin palabras, con los brazos cruzados y arqueando una ceja. Pero sigamos el juego un momento, ¿de acuerdo? Redestro se encogió de hombros con las palmas hacia arriba. Supongamos que tienen la información que dicen tener, lista para distribuir, y que no podríamos interceptarla. Quizás la Brava logró superar nuestros cortafuegos sin que el señor Skeptic lo supiera.
Quizás hayan logrado obtener alguna prueba concreta de nuestros negocios más turbios, a pesar de la letanía de medidas de precaución que tomamos para asegurarnos de que nunca puedan ser rastreados hasta nuestras respectivas compañías. La simple e ineludible realidad es que ustedes han tenido una semana para preparar planes de contingencia contra nosotros, pero nosotros hemos tenido más de un siglo para preparar planes de contingencia contra los héroes. Skeptic asintió sin decir palabra, con una sonrisa en su rostro, y la expresión de Curious también parecía bastante confiada. Serap, por su parte, seguía escuchando atentamente. Además, continuó Yotsubashi, levantando un dedo, parece que has olvidado la mayor ventaja que tenemos sobre el sindicato. Dejando de lado nuestra superioridad numérica, nuestros 2 rehenes, nuestras docenas de instalaciones encubiertas, somos ciudadanos respetables, empresarios perfectamente legítimos. Cada uno de los 3 en esta mesa tiene un ejército de abogados corporativos a su disposición, listos para ahogar a la Comisión de Seguridad Pública en largos procedimientos legales en cualquier momento si los héroes llaman a la puerta. Fugitivos como tú llevan una vida mucho más precaria, en comparación. Ya has demostrado tu culpabilidad ante el ojo público, pierde tus derechos personales. La policía, los héroes, la comisión, todos te quieren muerto, sin importar las obviedades que digan sobre arrestarte y llevarte ante la justicia. Has masacrado y mutilado a sus oficiales y profesionales, los has dejado en ridículo a nivel nacional. Dales la oportunidad, y te matarán a tiros como perros. Pero yo, Curious, Skeptic. Redestro colocó una mano sobre el hombro de cada uno de sus tenientes, radiante de orgullo. Ellos, a su vez, lo observaban con expresiones reverentes, como feligreses escuchando un sermón. Era el mismo fervor piadoso que Henry había visto en los ojos de los demás fundadores del sindicato muchas veces antes, cada vez que Serap se dirigía al grupo. Contribuimos a la economía de este país y generamos miles de empleos. Tan solo la junta directiva de Degnerat incluye a 2 docenas de figuras destacadas de la industria de artículos de apoyo, todas estrechamente vinculadas a la Comisión de Seguridad y a las principales agencias de héroes, y nuestro equipo de cabilderos en Tokio es insuperable. Capas y capas de sistemas de apoyo redundantes nos aíslan de cualquier acción directa de los héroes, y nuestros informantes están bien posicionados para alertarnos si esas medidas fallan. El dinero manda, Serap, y el dinero legítimo ganado a través de negocios legítimos tiene mucha más voz que el montón de dinero del mercado negro que has acumulado. Aparentemente exhausto por su larga réplica, Yotsubashi cerró los ojos y se frotó el puente de su prominente y puntiaguda nariz. Al abrirlos un instante después, levantó una mano en dirección a Serap. Sin duda tienes una respuesta bien pensada, lista y esperando. Estoy seguro de que los 2 solos podríamos seguir con esto durante horas. Pero antes de que perdamos la noche intentando desmentir las estrategias del otro, déjame preguntarte de nuevo, mi gorilla Izuku. ¿Estás dispuesto a aceptar mis condiciones preliminares? ¿Estás dispuesto a considerar renunciar a tu puesto para que el sindicato se una a nuestra justa causa? ¿O preferirás más derramamiento de sangre, más violencia? Tú mismo dijiste que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? La respuesta de Serap fue casi inmediata, con expresión aún desconcertada. ¿Y por qué tanta prisa? Seguramente no sería descabellado que pidiera tiempo para pensarlo, dadas las graves consecuencias de mi decisión. Para nada. Redestro miró hacia las ventanas. El sol ya casi se ocultaba en el horizonte. Un ligero tono púrpura comenzaba a cubrir la mitad oriental del cielo, y la luna ya había salido, una tenue media luna plateada que brillaba sobre la ciudad. ¿Por qué no lo consultan con la almohada? Podemos volver a reunirnos mañana por la mañana. Cada uno de los 3 tendrá su propia habitación, y aunque no podemos prometerles libertad para moverse por el edificio ni acceso al mundo exterior, no estarán sujetos a ninguna restricción física ni incomodidad. Henry sintió que se le llenaba el corazón de alegría ante la perspectiva de volver a dormir en una cama de verdad. El alivio lo inundó como una ola. No es la libertad que esperaba, pero supongo que es un comienzo. Antes de terminar, respondió Midoriya, interrumpiendo la celebración interna de Tobita, se me ocurrió algo muy importante mientras hablabas. Es debido a mi naturaleza sin Kulks, sin meta, que no podría mantener mi posición de liderazgo, ¿verdad? Así es, respondió Redestro con una expresión algo desconcertada. Es muy lamentable que tus genes te hayan jugado una mala pasada, pero el destino suele ser... ¿Y si tuviera una meta habilidad? La sonrisa de Serap se desvaneció y sus ojos se entrecerraron. ¿Qué pasaría si te dijera que,
Con un poco más de tiempo, yo, el verdadero yo, es decir, ¿podría conseguir uno? Un silencio de asombro invadió la sala como un martillazo, y una vez más, Hendle sintió que se le aflojaba la mandíbula y fruncía el ceño con confusión. Esta vez, ni siquiera Redestro pudo disimular la sorpresa, aunque Curious fue el primero en responder. Eso es, no puedes hablar en serio. Kizuki negó con la cabeza, tapándose la boca con una mano mientras sus ojos negros y verdes se desorbitaban con incredulidad. Obtener una meta habilidad, hablas de... All for One, terminó Yotsubashi, y la sorpresa desapareció lentamente de su expresión al comprender. A eso te refieres, ¿verdad? El único poder del mundo capaz de otorgar habilidades a los sin meta. La única e inigualable, respondió Midoriya, asintiendo. Encerrada en el Tártaro, en las profundidades de las olas. Y, si tu información sobre los sucesos de hoy es correcta, la mujer que amo será llevada al mismo lugar en cuestión de días. Varios allegados de mi estimado colega Overall ya están allí. Menudo golpe de suerte, ¿no crees? ¿Y qué propones exactamente? Skeptic se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con las palmas de las manos, con un tic en un ojo inyectado en sangre. Que te ayudemos a organizar una fuga de la prisión de máxima seguridad del país y luego nos quedemos sentados a observar mientras le pides a uno de los peores dictadores de la historia que te dé la meta habilidad más peligrosa jamás registrada. No, no exactamente. Aunque la agradezco, tu ayuda no sería necesariamente necesaria. Confío en que el sindicato pueda abrirse paso por el Tártaro por sí solo. Después de todo, llevamos tiempo planeándolo. Los ojos de Hendle se abrieron de par en par y frunció ligeramente el ceño. Ciertamente no estaba al tanto de tales planes ni tampoco Spinner, a juzgar por su expresión de asombro, pero no era ningún secreto entre las filas del sindicato que los fundadores se guardaban algunos detalles de sus futuros planes. Una fuga de la prisión del abismo más profundo, eso sí que sería la hazaña de su vida, si logramos hacerlo. Al otro lado de la mesa, Yotsubashi escuchaba atentamente, con un interés evidente. Francamente, continuó Midoriya con las manos juntas, mi intención es matar a All for One, no quitarle su poder. Pero, si las circunstancias me obligan a adquirir una meta habilidad, sería relativamente sencillo para Synapse obligarlo a concedérmela. Y que conste que no tengo ningún interés en quitarle su habilidad innata, ni siquiera si pudiera transferirla. Cualquiera de los muchos poderes menores que ha adquirido serviría. El Skeptic se burló en respuesta, con la boca torcida en una mueca de desprecio. Incluso si no estás fanfarroneando, ¿qué es lo que estás haciendo? E incluso si ese plan tuviera alguna posibilidad de funcionar, que no la tiene, estarías explotando un poder robado, una meta habilidad arrebatada a la fuerza a su usuario por All for One. Liberaría una de las innumerables meta habilidades robadas durante su reinado, replicó Serap, frunciendo el ceño y apretando los labios. Vengando a una de las innumerables víctimas inocentes de All for One, y respetando su sacrificio haciendo un buen uso de su poder en lugar de desperdiciarlo. Y una vez hecho esto, podemos hacer lo que queramos con el tirano. Aunque, a juzgar por lo que hemos hablado hasta ahora, creo que está claro que nuestras intenciones para él coincidirían. Skeptic abrió la boca para ofrecer otra objeción, pero Redestro lo silenció con un gesto de la mano. Yotsubashi tenía la mirada sumida en sus pensamientos, y cuando respondió, su tono fue cauteloso y meditado. Me has dado mucho que reflexionar, Serap. Y al igual que tú, necesito más tiempo para sopesar mis opciones. Volviendo a mirar a Midoriya, Yotsubashi exhaló con fuerza y esbozó una sonrisa sincera. Tenía grandes esperanzas en esta reunión, y me atrevo a decir que las has superado. Como dije, la sesión se suspende por ahora, pero tengo muchas ganas de continuar esta conversación. Inclinándose hacia adelante, Redestro extendió la mano por encima de la mesa. Ha sido un placer. Sonriendo una vez más, Midoriya devolvió el gesto con la misma moneda, y los dos hombres intercambiaron un apretón de manos firme y cordial. El placer es todo mío. En la actualidad. Sede del sindicato, Nagoya. Y eso es todo, declaró Midoriya, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Tras una agotadora y maratónica sesión de visualización que se prolongó desde alrededor de las 5 a.m., poco después de su regreso de Yokohama, hasta bien entrada la tarde, Serap y los demás fundadores finalmente terminaron de ver las imágenes enviadas a su servidor de correo electrónico privado por el Ejército de Liberación, una grabación exhaustiva de los 3 largos días de negociaciones secretas llevadas a cabo por el doble de Midoriya.
El acuerdo final por escrito alcanzado por ambas partes tenía casi 30 páginas, y Redestro había dado a los líderes del sindicato 48 horas para aceptar los términos. Una vez hecho esto, ambos grupos asistirían a una ceremonia de firma en persona en un sitio neutral, momento en el que Hendley y Spinner finalmente podrían regresar. Para disgusto de Pandora, el ataque a su base en Yokohama solo había sido una parte del acuerdo. Redestro exigió con insistencia una compensación por el sangriento asalto del sindicato al cuartel general del Ejército de Liberación en Deika, y tras una animada y exhaustiva discusión, el doble de Seraph nombró su base en Yokohama como ofrenda de sacrificio en nombre de una paz duradera, con la concesión adicional de que el sindicato no atacaría al equipo de incursión una vez que decidiera retirarse, tal como Redestro había permitido a Pandora, Chaudron y Setsuno abandonar Deika en paz. Espero que esto sea lo último, declaró Yao Yorozu, frotándose las nuevas ojeras. Ya vamos a ceder demasiado, suponiendo que sigamos adelante con esto. No quiero más sorpresas desagradables. Y entonces. Shinzo dio un sorbo a una taza de café humeante, el séptimo del día. ¿Seguir adelante con esto? Sé que la operación Tártaro ya estaba sobre la mesa, Izuku, pero usar mi lavado de cerebro en All for One. ¿Obligarlo a darte un don? No tengo ni idea de si funcionaría, pero parece una forma fácil de que nos maten a todos si sale mal. ¿Y todo para qué? Interrumpió Monoma, con los brazos cruzados y el ceño fruncido por la ira. Para que podamos quedar en segundo plano ante su rutina de liberación, unirnos a su ejército y doblegarnos ante Redestro. No sé por qué lo estamos considerando, Izuku. Mis disculpas a la brava Ituize, pero no tenemos más remedio que rechazar la oferta. Sus amenazas de destrucción son un farol, y podemos recuperarnos de la pérdida de Hendley y Spinner. Nos trasladaremos a nuevas instalaciones, filtraremos toda nuestra información sobre el MLA y veremos cómo los héroes destrozan a su ejército. No podrán tocarnos, recuerda mis palabras. Esa es mi decisión, replicó Seraph, con un tono de irritación al cruzar miradas con Monoma. Por favor, Neito, aunque valoro mucho tu opinión, no te atrevas a tomarla por mí. Creí que habrías aprendido a no subestimar a esta gente después de Deika y Yokohama, pero veo que aún no has asimilado la lección del todo. Mi gorilla se puso de pie y se pasó las manos por el pelo, bostezando mientras contemplaba las bulliciosas calles de la ciudad desde las ventanas de la oficina del ático. Su taza de café se había secado hacía un rato, y la fatiga amenazaba con instalarse. Nada que unos cuantos boosters de Pandora, los parches de estimulantes de liberación lenta diseñados por Yao Yorozu, no pudieran solucionar. No puedo permitirme dormir ahora. Tenemos un día ajetreado por delante. Aunque no podrían destruirnos, continuó Seraph, sacudiendo la cabeza con frustración, es probable que puedan causar un gran daño a nuestras operaciones. Nuestras ventas de armas se agotarían, nuestras misiones serían acosadas e interrumpidas a la menor oportunidad, cualquier información que recopilen sobre nosotros se filtraría a sus agentes encubiertos entre los héroes, y, para que no lo olvidemos, también han desarrollado contramedidas para el don de Kurohiri. Si estallara una guerra a gran escala, no dudo de que entregarían la tecnología a la Comisión de Seguridad Pública en bandeja de plata para fastidiarnos. Y así como no pueden destruirnos por completo, podemos decir con seguridad que nosotros tampoco podemos destruirlos por completo. Chaudron se erizó, aparentemente ofendido por la sugerencia, y se burló en silencio en respuesta. Seraph sonrió divertido mientras se acomodaba nuevamente en su silla, apoyando una mano en su barbilla. ¿Crees que podemos? Dime entonces, Neito, ¿cómo te imaginas a un grupo de unas 20 personas derrotando a un ejército de más de 100.000, equipado con una infraestructura de vigilancia de vanguardia y un arsenal de apoyo de combate que eclipsa al nuestro? Supongamos que filtramos toda nuestra información sobre ellos, que sus defensas legales fallan y que sus empresas fachadas son clausuradas. Mi gorilla se encogió de hombros, luego se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. ¿Crees que un hombre como Redestro no tiene una docena de rutas de escape diferentes ya planeadas para él y su círculo íntimo? ¿Crees que guardan una sola lista de todos sus miembros en un archivo en su servidor principal, esperando a que la brava o los héroes la vulneren? ¿Y esa torre en Deika, la que no logramos infiltrar sin ser detectados, crees que es su única instalación? Con decenas de miles de agentes repartidos por todo el país, ¿tienes idea de cuántos sitios ocultos deben mantener, ninguno de los cuales hemos logrado encontrar? No me entusiasman en absoluto los términos que han presentado, pero no podemos olvidar que rechazar su oferta significaría lanzarnos a una guerra de guerrillas interminable. ¿Y qué?
¿Se supone que debemos quedarnos de brazos cruzados y aceptar todo lo que nos han hecho? Monoma respondió sin disimular el desprecio, señalando a Pandora y Longshot por encima de la mesa. Hace apenas unas horas, mutilaron a Atsume y casi matan a Yaoyorozu y Kamakiri. ¿Debemos tomárnoslo con calma? Para ser sincera, interrumpió Mei encogiéndose de hombros y sonriendo, no es para tanto, Neito. Claro, me hicieron un pequeño corte en la frente, pero Overhaul me lo arregló en ¿qué? 5 segundos. Se frotó la herida como demostración y se inclinó hacia adelante, con sus ojos dorados abiertos de par en par, expectantes. Y ahora que lo pienso, me encantaría ver cómo es el laboratorio de I+D de Denerat. Antes de que dejáramos la UA, eran una de mis primeras opciones de trabajo después del instituto, y ahora que sé que están metidos en los mismos líos que nosotros. Atsume se inclinó y besó a Shinzo en la mejilla, riéndose de su expresión inexpresiva. Mientras los tenga conmigo y pueda construir lo que quiera, no importa si trabajo aquí o en Deika. No estoy del todo satisfecha con la forma en que se gestionó la concesión de esta mañana, añadió Yaoyorozu, frunciendo el ceño al tomar un sorbo de té. Pero, en general, trabajar con una organización tan grande y consolidada como el Ejército de Liberación traería numerosos beneficios tangibles. Algunas de sus tácticas son bastante problemáticas, pero sumar sus recursos a los nuestros aumentaría considerablemente nuestras posibilidades de reformar con éxito las deficiencias de esta sociedad. ¿No hablarás en serio?, protestó Chaudron, boquiabierto, incrédulo. Las mejillas de Monoma estaban rojas de ira y su voz subía de volumen. ¿De verdad están considerando esto? ¿Cómo es posible que alguno de ustedes? Neito intervino sin ápice, con los ojos abiertos de sorpresa e indignación. ¿Qué demonios te pasa? Ya te dijeron por qué lo están considerando. No les hagas repetirlo. Siguió un silencio incómodo, que finalmente fue roto por un suspiro exhausto de Midoriya. Bueno, tenemos mucho que considerar, y por suerte, tenemos 2 días para hacerlo. El debut de Scimitar se realizará según lo previsto en unas horas, y luego la misión de entrenamiento de Todoroki mañana. Sin embargo, cumplamos o no con este acuerdo, persiste un obstáculo inevitable. Seraph se inclinó para pulsar algunas teclas en su portátil y proyectó una imagen en el monitor que había encima. El centro de detención tártaro, con olas rompiendo contra sus imponentes paredes metálicas. 6 fotos policiales llenaban el espacio bajo la prisión en rápida sucesión. Toga y Miko, sonriendo alegremente a la cámara, seguida de 5 de los tenientes capturados de Overhaul. Las primeras etapas del plan ya están en marcha, declaró Seraph, mirando a cada uno de los fundadores. La coordinación con los reclutas será esencial. El hierofante es la piedra angular de la operación. Ahora, solo falta que el emperador y la templanza determinen la hora y la ruta del traslado de Carmilla. Y una vez hecho eso. Al desplazarse por la pantalla del portátil, la mirada de Midoriya se posó en una grabación de la celda de All for One. Era una grabación antigua de uno de sus interrogatorios anteriores. La cámara enfocaba lentamente su rostro mutilado y su sonrisa torcida mientras se burlaba y menospreciaba a sus guardias. Una vez hecho esto, todo estará en su lugar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 31, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.